En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que con la luz del Espíritu Santo enseñaste a los fieles la verdad, haz que la conozcamos según el mismo Espíritu y que nos gocemos con sus consuelos divinos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Estamos pues en los últimos discursos del Evangelio según San Mateo. Antes de la pasión, según San Mateo, pues ha ordenado el material para plantearnos qué va a suceder al final, pues naturalmente al final de la vida, en el sentido pues del momento en el que hay que prepararse para el encuentro definitivo con Cristo. Esa preparación, pues que como se insistirá en este tema, se trata de una preparación de todos los días, no se trata del último día, sino el último día siempre es el último día que estamos viviendo. Por eso viene una parábola o un mashal, como dirían los judíos, que es un género literario para elaborar una enseñanza catequética sobre la prudencia y la preparación para la llegada del reino. La prudencia que nos permite a nosotros evaluar lo que viene después y que por lo tanto hay que prepararlo, porque el reino de Dios está llegando. Este reino, pues en el tiempo de Jesús, era una organización social que tenía Jesucristo para provocar en sus oyentes el deseo de una nueva vida. El deseo de Jesús es crear las condiciones de una nueva humanidad, como después también los apóstoles y luego los padres de la iglesia y grandes personajes en la historia han creado condiciones de un mundo nuevo en el aquí y ahora, ¿verdad? Ahí está San Benito de Nurcia, quien organizó en Europa los momentos de posguerra, pues una vida que fue ordenada, enseñando a trabajar a la gente y motivándola para que Europa volviera de nuevo a su apogeo. Siempre se trata de una organización humana, pero que naturalmente lleva todo el espíritu de Dios, que trata pues de buscar en la vida de las personas en una salvación, si se quiere, inmanente, pero que a la vez pues esa misma inmanencia de la vida hace que al final se vuelva trascendente. Entonces se trata de una organización que hace Jesús en Galilea y que provoca pues serios cambios. El tema, pues, prepararnos día a día para encontrarnos con el Señor es un asunto serio que no se improvisa, pues, a la última hora. Necesario, aquí tenemos las imágenes de 5 que eran prudentes y 5 que dejaron esto al final. Ya veremos en el desarrollo del texto cómo lo va presentando. En el enlace, en el tema anterior, vimos que con la parusía se establecerá definitivamente la soberanía divina en el mundo. Mientras la parusía llega, el cristiano está llamado a vivir expectante y en constante vigilancia. La parábola de las 10 vírgenes nos instruye acerca de la preparación para la llegada inminente del reino. En este taller reflexionaremos por medio de algunas pistas acerca de las enseñanzas
y compromisos que surgen de la parábola. Entonces, se trata entonces de un taller. El objetivo, descubrir en la parábola de las 10 vírgenes que la llegada del reino implica para los cristianos una espera activa y exigente. Entonces, como ven, no puede ser que la gente esté pasiva, sino que tiene que ser una espera activa, es decir, trabajando para que el reino se esté realizando en todo tiempo. Y al mismo tiempo, esa actividad es exigente. Segundo, descubrir, actualizar y confortar el contenido de la parábola de las 10 vírgenes como la preparación a la que estamos llamados los discípulos misioneros de Cristo mientras estamos en esta vida. En este taller se plantean, pues, en síntesis, en una lectura activa, la meditación, el compromiso y la oración. El método nos exige tomar el control del texto, que se trata de la vigilancia y espera de la llegada del reino. De manera que la llegada se mantiene mediante la esperanza. Se trata de un encuentro para realizar lo que es definitivo, no es transitorio. Se trata de un encuentro con el Señor definitivo. En la lectura de Mateo 25, 1 al 13, son 3 parábolas que hay ahí, y todas hablan naturalmente de la llegada del reino. Observamos detalles, el contexto de las enseñanzas de Jesús, buscamos el mensaje y revisamos pistas de interpretación. Meditar, ¿verdad? Adentrarnos dentro del espíritu del texto, y así a nivel personal uno se pregunta, ¿qué me dice el texto? Por eso ese texto lo actualizamos, decimos bien, las que tienen aceite, las que no tienen el aceite y el encuentro. Esto nos hace pensar en la reflexión sobre la vigilancia, estar atentos. Encontramos en esta presentación semejanzas y diferencias con personajes. Revisamos las actitudes y buscamos ejemplos. Luego, el compromiso que tenemos en este taller lección son los compromisos personales y los compromisos grupales para terminar, pues, con la oración. Entremos al texto de Mateo 25, 1 al 13. En el dibujito, pues, encontramos aquí que si queremos imaginarnos qué es lo que está sucediendo, dice el texto, sucede con el reino de los cielos lo que con aquellas 10 jóvenes que salieron con sus lámparas al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Las necias, al tomar las lámparas, no se proveyeron de aceite, mientras que las prudentes llevaron provisión de aceite junto con las lámparas. Como el esposo tardaba, les entró sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: ya llega el esposo, salgan a su encuentro. Todas las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Las necias dijeron a las prudentes: préstennos de su aceite, que nuestras lámparas se apagan. Las prudentes respondieron: como no tenemos suficiente para nosotras y para ustedes, es mejor que vayan a los vendedores y lo compren. Las que estaban preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras jóvenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, les aseguro que no las conozco. Por eso estén preparados, porque no saben ni el día ni la hora. Importante la presentación que hizo Jesús en su tiempo, importante la interpretación que hizo
el evangelista en los años 85, e importante la lectura que se hace hoy en la iglesia de este texto. ¿Qué es lo que tenemos? Primero, ver un poquito que se titula La parábola de las vírgenes prudentes. Frente a la necesidad que los cristianos tenemos que vivir en permanente preparación del juicio y la parusía, la parábola de las 10 jóvenes menciona detalles que subrayan lo inesperado del acontecimiento, pero también la gran importancia que tiene. Fijémonos bien en la intención de esta oración. Tenemos, dice, necesidad los cristianos de vivir en permanente preparación del juicio. Juicio, pues es la palabra crisis, o bien pues opción que vivimos todos los días. Todos los días estamos frente al bien y al mal. Y entre esas posibilidades escogemos qué hacer, si hacemos el bien o hacemos el mal. Eso es ahora. Luego la parusía. Así que la parábola de las 10 jóvenes menciona detalles pues, que hay que saber interpretar. Prepararse para tan grande acontecimiento significa prevenir, estar dispuesto, hacer todo lo necesario para vivir el amor de Dios y a los hermanos durante toda la vida. Entonces, en la lectura, lo primero que nos piden el camino para meditar, pues, de la parábola. Leer con atención el texto de Mateo 25, 1 al 13. Bueno, eso habrá que hacerlo siempre con una atención al texto, ¿no? Vemos ahí el texto y nos damos cuenta de lo que contiene. Entonces, después de algunas lecturas que uno va haciendo, una primera lectura, una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta, siguiendo el orden, primero tener una idea global, luego fijándose uno en los personajes, tercero, acercándose a la estructura que tiene el texto, cuarto, ya dividirlo en bloques, y quinto, hacer pues, un análisis del texto que se nos ofrece. Ubica la parábola de Mateo en su contexto. ¿De qué tratan los versículos inmediatos que le preceden? ¿En qué sección está colocada? ¿Qué texto está antes? ¿Qué texto está inmediatamente después? Reconoce la temática donde Mateo quiere insertarla. Así que vamos con esa búsqueda en Mateo 25. Si tienen a mano pues la escritura, pues ustedes mismos se darán cuenta de qué se trata. Estamos en el Evangelio según San Mateo. Estamos en la sección final antes de la pasión, dado que el capítulo 26 es la pasión. Entonces tenemos en el capítulo 25, esta parábola que leímos, pero antes de eso, en el capítulo 24, la Biblia de Jerusalén ubica el contexto, indicando de que se trata de un discurso escatológico. ¿Qué es eso de escatón? La palabra escatón es lo último que se va viviendo todo el tiempo. Nosotros solemos hablar de lo que hicimos al final del día. Antes de dormir hice tal y tal cosa. Fue lo último que hice. Porque si al dormir, no sé si mañana despierto o ya aparezco junto a San Pedro. No sabemos, ¿verdad? Cuánta gente pues se le pasa y se duermen y ya después se despiertan, pero en otro estado de vida. Entonces, al hablar de la escatología es
lo último, lo último que se hace. Y ustedes y yo sabemos que todos los días hacemos cosas últimas. Cada minuto que hacemos algo, sabemos que eso fue lo último que hice. Y yo analizo si lo hice bien, si lo hice mal. Durante el día hice un trabajo, lo hice bien, lo hice mal. Y ya en la tarde, noche, comienzo a evaluar mi día y digo, éxito aquí, fracaso allá, pero voy analizando lo que me propuse y lo que logré durante el día. Entonces, el capítulo 24 tiene el comienzo de los dolores, la gran tribulación de Jerusalén. Está planteando la destrucción de Jerusalén. Esto fue muy doloroso para el pueblo judío, un pueblo que Dios le había dado mucho en la historia, pero que las consecuencias de no aceptar la llegada del Hijo del Hombre, Jesucristo, les llevó a ser siempre violentos y a enfrentarse a las potencias del mundo, en este caso Roma. Se levantaron los judíos en el año 60, comenzó el levantamiento de los zelotas y movimientos en Jerusalén contra Roma. Y Roma castigó a los cristianos en Roma en esos años, los años 60, y son los años de Nerón. Los que están en Roma sufren una persecución que los cristianos mueren. Y frente a esas noticias, en el mundo grecorromano comenzó la persecución a judíos y judeocristianos, naturalmente. Por eso, al final, en lo que termina es la destrucción de Jerusalén, cuando Vespasiano, que era el general, y Tito, el hijo, se encaminaron hacia Jerusalén para destruirla. Y esto se dio, pues, la gran final de toda esta historia en el año 70. Por eso aparece aquí, como el Evangelio fue escrito en los 85, comienza San Mateo a señalar que este fue el final histórico de Palestina, porque abarcó toda el área, pero en particular el fin de la religión judía, en el sentido del culto. Porque además después de esto fueron expulsados los judíos y se esparcieron por el mundo cercano o lejano. La cosa es que no les permitieron regresar a su tierra. Por eso se llama escatón, la parte final. Luego plantea en ese capítulo 24 que entonces se dará la venida del Hijo del Hombre. Luego la resonancia cósmica de la venida, en la parábola de la higuera que no da fruto, y después estar alerta para no ser sorprendidos, y finaliza con la parábola del mayordomo, la buena o mala administración que se tiene y que por el éxito, el fracaso de lo que hacen las personas, de esa forma son juzgados. Ese es el pretexto, y luego el posttexto nos hablará ya de estas parábolas finales, el de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos, que ya lo meditamos, y finalmente está el juicio final. En torno a ese juicio final que plantea aquí el capítulo 25, ahora va naturalmente servir de puente para entrar en el capítulo 26, que ya se trata de la pasión, muerte y resurrección del Señor. ¿Dónde está el juicio? Pues el juicio está en la pasión
la muerte y resurrección del Señor. De ahí la importancia que tiene para nosotros el misterio pascual. Observa, dice, los detalles que ofrece la parábola. ¿Quiénes son los personajes? ¿En qué consistió ser joven prudente o joven necia? ¿A qué hora llega el esposo? Porque las vírgenes necias se quedaron fuera, a quien evoca la imagen del esposo. Los detalles de la parábola, como se trata de una catequesis, son muy importantes. Primero entendemos que se trata de una boda. La boda es una alianza, es un compromiso entre dos personas. Pero la boda a la que se refiere es la boda de la nueva alianza. Nueva alianza sellada con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esta nueva alianza es una fiesta permanente. De modo que para mantener la lámpara encendida hay que tener algo muy personal. Pensemos que así como hablamos el lunes de que la pasión plantea en la entrada a Jerusalén el uso de un burrito que le ponen los mantos, en el que va sentado Jesús. Así también ahora el texto habla de un elemento muy importante que es el aceite. El aceite naturalmente será la esencia de lo que uno es en su interior y uno se presentará como una lámpara. ¿A qué hora llega el esposo? Pues no lo sabían. En las bodas judías, el esposo llegaba durante la noche con sus amigos para llevarse a la esposa, hacer la fiesta y para eso se requería, como era de noche, pues se requería que las amigas estuvieran preparadas con las lámparas encendidas, porque de nada les sirvió a las que no tenían aceite que tuvieran la lámpara si tenían la lámpara sin aceite, no pudieron iluminar. Entonces aquí el detalle de esta cuestión va a estar en la iluminación que es posible cuando las lámparas tienen el aceite. ¿A quién evoca la imagen del esposo? Es el retorno de Cristo. Él viene para desposarse con la iglesia, es el esposo. Y la iglesia entera está en esa constante preparación. A eso se debe que hemos dicho al comienzo que se trata de una espera activa, de una espera exigente, porque a la hora en que menos se piense, puede venir el Hijo del Hombre. De tal manera, pues, que las cosas así se plantean. Y entonces ahora viene la pregunta, ¿qué dice la parábola? Encontrar el mensaje de la parábola. Ya hemos indicado de que se trata de lámparas que estén activas, que estén ardiendo, no lámparas pasivas, porque una lámpara sin aceite pues es pasiva, no ilumina. Y ustedes ya saben de que Jesús enseñó en Mateo capítulo 5, indicando ustedes son la luz del mundo. Entonces la persona es la luz del mundo, pero quemando su aceite es como ilumina. Toda la capacidad de las personas que pues, Dios nos hizo capaces a todos, la preparación que la mayoría de los oyentes de esta reunión, pues la mayoría pues han tenido los estudios, diríamos, necesarios para la comprensión y luego para saber dirigirse a los demás, pues tenemos la capacidad. Pues en otros lugares pues tenemos la problemática de la falta del conocimiento de las letras.
Pero aquí en la capital la mayoría pues maneja todo eso. Entonces tenemos esa capacidad intelectual que nos plantea ser ya como lámparas, que ese aceitito que nos viene del don del Espíritu Santo plantea la capacidad de la recepción de la palabra y la capacidad de quemarnos para poder así iluminar al mundo, desgastarnos por iluminar al mundo con la palabra divina. Hay que leer, dice, los comentarios que están en tu Biblia referentes a esta cita, revisa las pistas de interpretación que ofrecemos en el punto 3 del tema. ¿Qué es meditar? Meditar pues significará que uno le dé 1, 2, 3, 4, cuantas veces sea necesario preguntarse sobre, en realidad, ¿qué me dice Dios? ¿Por dónde quiere que yo camine? Todo el tiempo, ¿qué es lo que debo estar pensando, reflexionando, orientando la vida? ¿Qué te dice la parábola? Aplica el mensaje de la parábola a la preparación a la que estamos llamados como discípulos y misioneros del reino. Para actualizar, dice, ¿estamos preparados para recibir y anunciar el reino? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿A cuál de las jóvenes nos parecemos? ¿A las necias o a las prudentes? ¿Tomamos provisiones de más en esta tarea o hacemos el mínimo que en nuestro vivir podrían hacer que lleguemos tarde? ¿Qué cosas en nuestra vida podría hacer que lleguemos tarde para iluminar? Cuando encontramos a Jesús, nos apresuramos a salir a su encuentro o nos caracteriza la lentitud, ¿verdad? Que si salimos rápido a su encuentro, nos interesa su persona, escuchamos sus palabras, queremos darle respuesta o no, nos provoca algo o simplemente somos oyentes pasivos, que dicen, sí está bien, está bonito, pero hasta ahí va, a mí no me mueve para nada. Este es el gran problema que tenemos. Ilustra, dice, con una experiencia actual el mensaje de la parábola. El compromiso. ¿A dónde te lleva la parábola? Establece un compromiso para hacer vida a su mensaje. Y la oración, dialogar con Dios, el mensaje de la parábola, preparar una oración de acuerdo a las actitudes que haya despertado en ustedes. Veamos entonces el comentario que nos ofrece este tema para entender un poco esta parábola. El contexto, el cortejo de los novios. Una mirada al modo como se celebran los matrimonios judíos podría ayudarnos a comprender el ambiente de la parábola. Las familias de los futuros esposos tenían que ponerse de acuerdo sobre la dote. Una vez hecho esto, se decidía la fecha de la boda. Entonces empezaban los preparativos. Había una dote que servía, la dote es una cantidad de dinero que se le encomienda al padre de la novia. En caso de que haya un divorcio, el padre de la novia tiene el dinero. Es un seguro que tiene del matrimonio. De ahí que ya con la dote, una vez hecho esto, si se le ponían el dinero recordarán ustedes que Jacob trabajó 6 años para casarse supuestamente con Raquel. Imagínense lo que significa el trabajo de 6 años. Se casó con Lía y tuvo que trabajar otros 6 años para conseguirse a Raquel. Fueron 12 años de trabajo. Entonces, una dote bastante alta.
Hasta entonces se decidía la fecha de la boda una vez que tenía en la mano el padre de familia, el padre de la muchacha, tenía el dinero. Y entonces empezaban los preparativos. Antes del banquete, recordarán que ya lo explicamos, que el banquete pues duraba pues 8 días. Normalmente las mujeres vírgenes, las viudas, pues tenían una fiesta menor, pero las mujeres solteras tenían o se casaban el miércoles y pasaban durante 8 días en fiesta y hasta el octavo día, el próximo miércoles eran los esponsales. 8 días de fiesta, cada día tenía pues su propio objetivo y así vivían pues los judíos. Se organizaba un cortejo a los esposos a la sala del banquete en la casa del esposo casi siempre. Se dice que en el oriente no había un horario preciso para la ceremonia. Los preparativos del banquete y del mismo cortejo podían prolongarse durante mucho tiempo, de modo que nadie sabía exactamente cuándo podía empezar la fiesta. El banquete en general era, pues, en la fiesta una semana. Los invitados a las bodas judías del tiempo de Jesús. Por razones sociales era obligatorio invitar a los miembros de las dos familias, amigos, los amigos de los amigos y casi todo el pueblo. Cuando los esposos cuando los esposos se habían enterado con los invitados, se cerraba la puerta cuando ya habían entrado, cuando habían entrado todas las familias, normalmente se cerraba la puerta con la finalidad de impedir que bandidos se mezclaran entre los invitados, porque era muy delicado en aquellos tiempos también que se infiltraran algunos gente violenta o ladrones, lo que fuera. Entonces solo se fijaban de que en realidad entrara la gente de la familia. Ahora viene cómo Jesús instruye a sus discípulos. La parábola de las 10 vírgenes se encuentra solo en el Evangelio según San Mateo. Esta es parte de las enseñanzas que tienen que ver con el fin de los tiempos y que Jesús dirige a sus discípulos en privado. La importancia de estar preparados. La parábola de las 10 jóvenes insiste en la importancia de estar preparados. Los detalles ponen de manifiesto lo inesperado de la llegada, medianoche, y la importancia del asunto. La diferencia de unas jóvenes con otras no es si duermen o no, sino la responsabilidad de preparar el aceite necesario para abastecer sus lámparas y poder así acompañar al esposo. Se trata de un aceite que no es posible compartir, porque la cuestión es reconocer al esposo. ¿Qué es lo intransferible? Lo que no se puede comunicar, lo profundo del ser. Eso no se puede compartir. El aceite es lo que uno tiene en su mismidad, que no se puede, por más que uno quiera, prestárselo, transmitírselo a otro. Cada uno tiene su propio aceite, que es en su mismidad, en su intimidad profunda, de todo aquello que le permite quemar y alumbrar. Hay cosas que no se pueden
que decirles, transmitir a nivel personal. Son cosas que se van teniendo porque se van adquiriendo con el encuentro con el Señor. La parábola ofrece un llamado a los discípulos de Jesús a vivir un amor personal y lograr un trato íntimo con el Señor que permita reconocerlo. El encuentro personal, decimos que es oración. Es intransferible el acto de dialogar con el Señor. Es intransferible el acto de escucharlo, comprometerse o no con Él. Es una cosa muy personal. Ahí está nuestro aceite. Entonces las personas en el último momento no se le puede pasar algo de lo que la persona misma es. Se puede rogar, se puede rezar por la persona, pero lo que lleva dentro de sí, ese es el aceite que va quemando para reconocer al Señor. Esta preparación no se puede improvisar. O sea, a último momento, lo más que uno puede hacer es arrepentirse. Pero no puede hacer nada más. No puede retroceder sus 50, 60, 70, 80 años que Dios le dio de vida. No se puede. Simplemente es vivir el momento de presentarse delante de Dios. Resaltan aquí en el punto 5 las vírgenes provisoras. Las vírgenes sensatas previeron lo que podían hacer. Se plantearon preguntas, imaginaron lo que podía suceder, se preocuparon por hacer frente a las eventualidades. En otras palabras, su pensamiento estaba centrado en la idea de participar en las bodas y no repararon ni en energías ni en previsiones para estar a la altura de su tarea. De este modo participaban ya en las bodas desde el comienzo. De la participación en una boda, según esto, es la preparación. Por eso no escatimaron esfuerzo alguno estas vírgenes provisoras, sino que tiempo, dinero, ejercicio, todo lo que concierne a esta preparación, vivencia del reino, ellas decían, va a llegar el momento y no vamos a tener lo necesario. Preparémoslo desde ahora. Muy bien. Sin embargo, las vírgenes necias se preocuparon de lo mínimo. Siempre a veces uno se preocupa de cumplir los mínimos. Pues asistir y está bien, yo estoy ahí, pero igual estoy pensando en otras cosas. A mí no, eso no mucho me interesa. Me puede suceder con la Santa Misa que yo voy pues por cumplir, pero tampoco es para tanto, ¿va? Como suelen decir los que no conocen el misterio de Dios. ¿Usted es católico? Sí, soy católico, pero no cachureco. No es para muchos. Las vírgenes necias, por el contrario, no pusieron la expectativa del esposo como su idea central. Solo cumplieron con su deber y un poco más. Aseguraron el mínimo, tranquilizaron su conciencia y no pensaron en nada más, algo parecido a lo que ocurrió en la parábola de los talentos. Bien, entonces hasta ahí llegó el comentario de lo que teníamos. De modo que tenemos un espacio para hacer las preguntas pertinentes acerca del tema. Si los hay, pues en buena hora. Si no los hay, pues terminamos. Así que ustedes depende este resto del tiempo. Buenas noches, padre. Yo reflexionaba
sobre el tema en particular, y tal como usted decía, esto es algo que es de día a día, y nosotros mismos tomamos nuestras decisiones y debemos ser responsables por lo que venga como consecuencia de nuestros actos, ¿no? Todos los días decidimos perseverar en este camino para poder llegar al reino, ¿no? Para poder vivirlo desde aquí, como usted nos decía antes. Yo siempre pienso en todas mis gentes que nos han precedido, que ya se han ido, y algunos quizás no tuvieron la oportunidad o también decidieron no optar. Y era una de las dudas que tenía yo ahora. ¿Cómo? Yo sé que esta es una decisión personal de ellos, pero uno quisiera verlos en el reino. Obviamente reunirse con ellos, ¿no? Y pues orar por ellos aquí, y uno incluso hacer muy devotamente acciones específicas para poder encontrarlos en algún momento, ¿no? Para que puedan pasar. Creo que en algún momento le pregunté sobre eso, pero es lo que más me llamó la atención, y aprovecho para no interrumpir después. Yo me hice dentro de los propósitos en familia poder lograr nosotros crecer en la fe. Y es duro eso, padre. Es porque todos tenemos pensamientos tan diferentes y tan equidistantes. Yo incluso tengo un hijo que tiene una novia que es evangélica, y la niña es una muy buena persona, y lo quiere mucho, pero yo sigo pensando, yo oro por él y por la relación de ellos, porque ese creo que puede ser un punto de conflicto, ¿no? Amén de que usted sabe que los médicos en cierto momento se despegan de su fe, a pesar de que uno los quiere mantener. Mi hijo, el más grande, después de haber pasado por muchas vicisitudes, yo estoy agradecida con el Señor porque él ha vuelto. Poco a poco, pero ha vuelto. Ahora, mi hijo, el segundo, es el que, pues ya le cuento, habla muy poco de Dios. Hay cosas que él se las calla, no dice nada. Pues es por quien más estamos trabajando, ¿no? Y pues ahí vamos. Entonces, sí, su consejo es importante para saber cómo uno poder proceder, ¿verdad? Sí. Con ellos. Usted mejor que nadie sabe que hay tiempos, ¿verdad? Y nuestra vida pasa por una serie de conflictos, de dudas muy personales sobre la trascendencia, más en el campo de los que estudian la vida. Se encuentran con que tienen un conocimiento biológico y que lo único que constatan es que la vida se acaba, pero no se plantean hacia dónde va, porque según sus métodos no les permite sino hablar solo de lo que es real, de lo físico, de lo biológico, pero en nada hacia lo que está más allá de lo físico. En el campo de la reflexión, pues sí, por ejemplo, un campo que permite la trascendencia es el que desarrolla el pensamiento, pues en la filosofía, por ejemplo, que habla de la metafísica o de la metahistoria, y se lo plantean en serio para poder dar respuesta desde lo humano de lo que puede acontecer. Pero sí en la medicina pues tiene esos límites que, como ellos son fruto de las relaciones interpersonales con sus compañeros. Y es ahí donde ya los adultos, los papás, ya nos pueden meter, porque ellos, con el afán de ser lo que son, hacen caso omiso de lo religioso, porque lo religioso está relegado, según el pensar de la ciencia, para aquellos que no tienen conocimientos fuertes sobre la ciencia.
Por eso, pero como le digo, todo a su tiempo. Uno tiene que orar, dar el testimonio necesario de que cree en la vida eterna. Tarde o temprano, estos van a cambiar. El ejemplo clásico, pues lo encontramos en San Agustín de Hipona, que no era santo, no era tan santo antes de su conversión. Y que a pesar de eso, Santa Mónica no cesó de orar por él. Y un día el Señor le concedió a Santa Mónica la conversión de su hijo. Y claro, fue un gran santo, pues, y nos dejó tantos escritos por la experiencia que había tenido en su vida anterior y cómo la transformó después de su conversión. Así que vivimos en la esperanza, pero yo pienso que lo más importante es conseguir esta comunicación que es el aceite que nos mantenemos y que a través de esa comunión, experiencia de Dios, se mantiene el aceite que alumbra, ¿verdad? Así que adelante, Rosmunda, que primero Dios las cosas pueden cambiar. Gracias, Padre. Bueno. Y con respecto a nuestros difuntos que ya se fueron. Ahí está lo difícil. Porque al modo, diríamos, o sea, Dios se manifiesta según las necesidades de los tiempos, porque hay una ley que es la ley natural. Si uno no tuviera un conocimiento bíblico, religioso, pues está la ley natural, porque uno no tuvo acceso al conocimiento. Y si vivió de acuerdo a esa ley, pues es una ley que salva, pero porque no tuvo la posibilidad. Ahora, cuando uno tiene la posibilidad del conocimiento, de la experiencia que se puede hacer en comunión en la comunidad, entonces uno mismo rechaza, que era lo que planteaba hoy Jesús en el Evangelio. Decía él que lamentaba que los escribas y fariseos se la llevaban de inteligentes, pero que no tuvieron el acercamiento a la verdad. Y entonces si les dice con claridad, ustedes tuvieron la posibilidad, pero se negaron a que esa verdad entrara en sus vidas. Por eso dicen, morirán en su pecado. Pero es cuando la persona adrede, pues toma las cosas en contra de los ideales de Jesús, ¿verdad? Le lleva a la contraria de forma sistemática, lo que llamamos ateísmo teórico, práctico. Pero por lo general, las gentes que tuvieron acceso a algo de la fe, según lo que vivieron, así también es el grado de encuentro con el Señor. Pero ya le digo, solo aquellos que ya por sistema hicieron esa opción en contra, ahí sí hay pecado grave. Pero por lo general, quienes no pudieron, pues no pudieron. Nosotros, pues gracias a Dios, yo le doy 1000 gracias a Dios de que me ha tocado vivir en este tiempo en el que la Sagrada Escritura pues se da a conocer a todos los fieles cristianos. Estamos en un tiempo precioso. Según la de Iberbon decía, abran de par en par las Sagradas Escrituras a fin de que los fieles tengan acceso y se alimenten de ella. Rezamos pues por los difuntos. Muy bien, gracias. Bueno. Padre, yo solo quiero darle gracias por estas enseñanzas que usted nos ha dado, porque a través de ellas nos hace conciencia y nos hace conscientes de cómo estamos viviendo nuestro cristianismo, Padre. Muy lindas las enseñanzas, Padre, y nos dan como un sacudión de cómo estamos viviendo, cómo quiere el Señor que lo sigamos, que lo imitemos. Así es. Gracias, Padre. Muy bien, Irmita.
Padre, también yo quería, bueno, es más un comentario, una reflexión. Usted mencionaba que el aceite es la esencia de lo que somos en el interior. Y básicamente, digamos, esta parábola nos lleva a estar preparados para la venida del Señor. O sea, a través de esas lámparas que debemos de mantener encendidas, pero es por ese aceite que nosotros debemos de tener, no solo dentro de la lámpara, sino también en reserva, ¿verdad? Porque se nos va a terminar. Entonces, yo lo que tomo, digamos, de enseñanza esta noche es que tenemos que estar preparados para esa venida, ¿verdad? Que puede ser en la parucía, es decir, el final de los tiempos, o cuando el Señor nos llame a su presencia, ¿verdad? O sea, digamos, sería en ambos casos. Entonces, lo que suele suceder es que lo que se traduce en los términos doctrinales es la donación del Espíritu Santo, la gracia de Dios que habita en uno. Las palabras de Jesús fueron bien claras. Dice, si alguien me ama, guardará mi palabra. Y vendremos el Padre y yo y haremos nuestra morada en él. Esa es la gracia. Dios es la gracia increada y crea en nosotros una gracia particular. Cuando vivimos en esta gracia, esa gratuidad del amor de Dios, por eso se habla de que son almas encendidas, ¿verdad? Que son almas que florecen, porque la gracia de Dios las impulsa. El grado de experiencia que se va teniendo en el caso de ustedes de su relación como esposos, pues tienen un grado de comunicación que no dudan, están seguros, porque dicen no, y yo la amo y nos amamos, o sea, está seguro. ¿Cuánto sería esa experiencia con Dios, con Jesucristo? Decir, yo estoy seguro que lo amo. El amor entre Él y yo, pues es permanente. Yo no puedo dudar en absoluto. Por eso, a la hora del encuentro, pues, como decía Santa Teresa, muero porque no muero, porque si tan alta vida espero, muero porque no muero. O sea, es encontrarse con la razón de su vida que tuvo durante la vida terrestre y es encontrarse con la plenitud de la vida. Por eso vale la pena permanecer. Por eso dirá Jesús en San Juan, en capítulo 16, permanezcan en mi amor. Permanecer. Y eso es lo que pide esta parábola, ¿verdad? De que uno pues tenga este aceite que es una cosa muy personal. Ven ustedes que en la parábola no se puede dar un poquito al otro, pues. O en términos comunes, a veces la gente piensa que porque son amigos del obispo, que porque son amigos del nuncio, que son amigos del papa, se van a ir al cielo. Pero eso no es así. Por eso no es así. Ni por mucho conocimiento que podamos tener. Tampoco. Es la experiencia del encuentro. Y el trabajo es fruto del amor que se vive. O sea, el trabajo no es, el servicio pues no es algo que yo haga puntos, ¿verdad? Como alguien, a veces uno piensa, voy a hacer puntos, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, y subo en el escalafón. Aquí no hay escalafón. Aquí se vive de encuentro. Y por eso hablamos del encuentro de la gracia de Dios sacramental. Entonces eso es lo que nos mantiene, eso es lo que nos mantiene en contacto con el Señor, que es ese aceite intransferible de cada uno. Ni el esposo le puede transmitir a la esposa, ni los amigos a los amigos, sino que es una relación, una experiencia
muy personal. Gracias, padre. Bueno. Buenas noches, padre. Buenas Buenas noches a todos. noches, Xiomara. Padre, de verdad, como decía Ermita, muchas gracias por esta enseñanza. A mí, bueno, erróneamente yo había pensado en tiempos anteriores hasta hoy, porque en algún momento lo escuché y se me quedó eso en la cabeza, ¿verdad? Malentendido. Porque yo decía, ala, pero ¿cómo puede aplaudir Jesús esta falta de caridad de poder dar aceite, ¿verdad? De unas vírgenes, ajá. Usted ya sabe, padre. Sí, está bien, ajá. Qué egoístas, dijiste tú. Ah, sí, qué egoístas, ¿verdad? Qué egoístas son estas. ¿Verdad? Y ahora que lo escucho bajo esa riqueza y sencillez como usted nos la plantea y nos la enseña, de verdad uno entiende, uno no comprende específicamente a qué Jesús se estaba refiriendo. Eso me lleva a mí a preguntarle lo siguiente, ¿cómo bajo esa perspectiva de ley natural nuestros hermanos evangélicos y pentecostales entienden esta cuestión en sí, padre? Porque, verá, yo siempre he admirado irónicamente, por supuesto, la conciencia, primero de la falta del sacramento de la reconciliación, que era lo que usted le decía a Romeo, ¿verdad? En cuanto a la vida sacramental. Yo no imagino vivir sin el sacramento de la confesión, no es algo que no, porque jamás, o sea, siempre lo he tenido y he hecho uso de él, pero bajo esa base de la ley natural, de lo que es la conciencia, o sea, sí puede existir eso, padre, esa cosmovisión errada en cuanto a ese tema de la gracia, pero que usted nos explicó hoy. Lo que pasa es que ya se los he enseñado en otras oportunidades, que la opción de Lutero fue por una antropología negativa. Y desde un principio negativo, él afirma de que la persona puede estar muy arrepentida y todo lo que se quiera, pero que Dios, como el hombre es intrínsecamente perverso, no puede cambiar nunca. De ahí que ni sus oraciones, entonces no puede recibir ningún sacramento, pues porque es pecador y aunque haga lo que haga, seguirá siendo el pecador de siempre. Entonces, esa es una visión antropológica negativa. La no credibilidad en la presencia del Señor en los sacramentos. Y hay que tomar en cuenta, pues, de que muchas de estas doctrinas protestantes vienen en estos movimientos neopentecostales. Toda esta cuestión de una visión más emocional, más que racional, ha llevado a lo emocional a descargar todas las cuestiones humanas que uno vive en la música, en el llanto, en la oración sentimental, como una evasión de la responsabilidad que tiene la razón. Es donde no se ha logrado compaginar, pues, y de hecho, pues, personas que han vivido en esa situación, después de un largo tiempo se arrepienten, ¿verdad?, de no haber aprovechado su vida, porque bajo ese emocionalismo vivieron por años. Yo ahora que ya estoy mayor, pues he tenido a veces los encuentros con personas que en otro tiempo dieron guerra con esto y que ahora están tratando de vivir la vida de fe. Hasta ahora están despertando al uso del conocimiento, porque en otros tiempos se dejaron llevar por el emocionalismo protestante. Y esto sí es difícil, pero como es, bueno, desde otro punto de vista, este tipo de no reflexión seria
es el suicidio de la razón, ¿verdad? En el que la razón ya no cuenta, solo cuenta el sentimiento, y eso pues ha hecho mucho daño. Pero primero Dios, ¿verdad? Que alguna vez entren en el camino del conocimiento de la persona de Cristo como tal, para que no sean lámparas que no tengan aceite. Y esa es la tarea que tenemos, de ir orientando siempre, de ir enseñando lo correcto, a fin de que no falte la verdad a esos grados de acercamiento a Dios. Gracias, Padrecito, le agradezco mucho. Bueno, Buenas noches, padre. buenas noches, doctora. Ahora estás con el tacuche de Hoy sí estoy con doctora. Padre, a mí lo que me gusta o me anima es que el estar trabajando en la iglesia o el hacer, no es la palabra correcta, ¿verdad? Cuando dice, es que sacrifico a la familia, sacrifico mi diversión, sacrifico mi tiempo en estar sirviendo en la iglesia, es ese aceite que estamos acumulando para la espera de nuestro encuentro con el Señor. Entonces, todo lo que hacemos, pues en sí tiene una recompensa y no, me anima a seguir trabajando para seguir guardando ese aceite y estar preparada. No va a ser para hoy, sino que realmente va a ser para la vida eterna y ayudar a otras personas a que lo logren. Es algo difícil porque, y más con la familia, es difícil, pero creo que es nuestro trabajo el poder seguir adelante y no perder la fe ni desanimarnos de que no va a tener alguna recompensa. Desde ya la tenemos los que estamos en el servicio porque ya sabemos que el sentido del servicio, el amor que expresamos con eso, pero el también saber que estamos guardando nuestro aceite para el futuro, para nuestro encuentro con el Señor. Gracias, Padre. Bueno, que descanse. Olguita parece que quiere hablar. Pero, Activa tu micrófono, Olguita. Olguita, ponga el micrófono, si no, no se oye. Ahí está. Muy bien, Olguita. Padre, Sí. pues yo pensando aquí, padre, de que creo que toda mi vida, pues, la he pasado así como que si fuera de las vírgenes necias. Pero, ¿Por qué? pero últimamente me he dado cuenta que he estado más preparándome, ¿verdad? O sea, en permanente preparación. Y poco a poco he visto de que realmente entre más sé, me gusta más, padre. O sea, he estado más interesada en prepararme cada día, ¿verdad? Y eso me llena de mucha alegría, ¿verdad? De saber de que no las cosas no pasan por gusto, padre, que siempre hay el Señor siempre tiene algo preparado para uno y justo en el momento. Y sí, padre, muchas gracias, la verdad, por todo su tiempo, porque sé que usted es una persona muy, muy ocupada, pero nos ha acompañado siempre. Créame que estoy muy, muy agradecida con usted. Y yo Gracias, padre. Muy bien, Olguita. Gracias. Padrecito, Sí, perdone, no sé si puedo compartir algo compartí, pues. con respecto a lo que decía Rose, porque me siento muy identificada con ella, ¿verdad? Con todo lo que es la familia, ¿no? Cuando uno ve toda esta maravilla del amor de Dios y cómo uno debe ir configurando la vida, ¿no? Y sabe lo que a uno le ha costado. Uh-huh.
en especial con los hijos, ¿verdad? Yo solo tengo una y eso es lo que más me angustia, usted sabe, ¿verdad? Yo llegué en algún momento a pensar de que solo una y encima de todo, pues no lo hice bien, usted sabe. Sí, ya. Sí, pero me ayudó una vez a oír una reflexión, precisamente donde hacía alusión a lo que usted siempre me dice de Santa Mónica y San Agustín, en donde decía ese sacerdote que si nuestro hijo, nuestro esposo, nuestro familiar abandonó a Dios, que nosotros no lo abandonemos a nuestro hijo, a nuestro esposo o a nuestro familiar, ¿verdad? Y el decir abandonar era el rezar por él siempre. Eso de alguna manera me dio a mí mucha paz, ¿verdad? De saber que hasta el último día de mi vida yo voy a hacer rezando, no sé si me explico. Sí. Eso me dio a mí mucha paz, mucha tranquilidad y me ayudó a soltar esa preocupación y lo quería compartir porque pues yo lo entiendo y por mucho tiempo yo estuve también con esa gran carga, ¿verdad? Es como un entregarle a Dios a esa persona que tanto amamos en la oración. Y ahorita con esta novena de San José, que de verdad le agradezco tantísimo, Padre, que nos la haya enviado. Sentí mucha fortaleza específicamente en ese tema. Muy bien. Así que muchas gracias. Muy bien, señorita. Bien, entonces, yo creo que ya todos hablaron, excepto Juan José, que está ahí. Por lo menos va a saludar aquí a todo el gremio. Ya, Sí, padre, buenas noches a todos. Buenas noches. Sí, no sé por qué, pues yo soy un mero parco para hablar, no soy muy comunicativo en estas cosas. Sin embargo, hay ocasiones en que sí, como que se me suelta la lengua, pero todavía no ha pasado eso aquí. Pues saludándolos a todos, dándole las gracias por sus buenos deseos que tuvieron conmigo el día de ayer. Eso. Que Dios quiere que no sea solo por el día de ayer, sino que para usted quiere todos los días, quiere parranda. Sí, todos los días, mientras más bendiciones, mejor. ¿Verdad usted? Así que pasen buenas noches, me da mucho gusto haberlos visto. Qué bien, que Dios lo bendiga, pues, y cumpla muchos más. Yo pensé que iba a aparecer el pastel, dije, ya nos rayamos. Está bueno usted. Muy bien, gracias. Gracias a usted, padre. Bueno, entonces solo me resta recordarles que este sábado quienes puedan venir a arreglar su ramo, pues comunican conmigo, por favor, para saber quiénes van a venir y si hay que comprar o no el ramo, ¿va? Porque si no viene, ¿para qué lo va a comprar? ¿Va? Entonces, es importante el saber. Y luego la otra semana, pues, tendremos el Viernes Santo, tendremos, o mejor dicho, Jueves Santo, siempre estará la misa como de costumbre. Hemos celebrado a las 6 de la tarde, ¿no? Jueves Santo. El Viernes Santo tendremos el retiro, que ya el equipo lo está preparando para que pueda así entonces ir presentándose. Pues se ha pensado que se harán 3 pláticas por la mañana el Viernes Santo con su respectivo, diríamos, reflexión para quienes puedan venir, ¿verdad? Lo haremos presencial para quienes puedan venir. También, por favor, me avisan, ¿verdad? Porque hay que buscar el espacio, hay que preparar algo, ¿no? Y los que no, pues estará siempre en línea la presentación. Pero sí, quienes lo hagan presencial me avisan para saber si van a venir 2, van a venir 3, los que puedan venir, ¿no?
Entonces sería eso el Viernes Santo, que ustedes ya saben de que se entra a las 8 y se sale a las 5, ¿verdad? El Viernes Santo, Sábado Santo, pues nos queda libre. Y, perdón, sí en el día, pero en la tarde sí es la misa de la vigilia que siguiendo la tradición, Miriam ya tiene lista la leña para el fuego, ¿no? Como lo traía Manolo, ahora viene la esposa con la leña. Y ya me ofreció, pues, esto. Entonces ya me animé a hacer la liturgia del fuego. Y también Josué, el que ha estado cantando, también ha estado preparando ya para la vigilia de ese día. Así que hay ciertos preparativos, pero bueno, el sábado, pues, a saber quiénes van a venir, ¿verdad? Pero de todas maneras, el sábado por la noche sí habrá celebración de la vigilia pascual